lo que investigamos es parte del libro llamado Los 5 pasos de la autora Evelyn Fedeli. ¿Cómo se llama? Evelyn Fedeli. Bueno, en el primer capítulo se menciona aquí una parte más que nada como que constituye como los elementos intrínsecos, o sea, propios de la argumentación al momento de litigar, de presentarse en un juicio, tomándose en cuenta de que a la hora de tomar una decisión en un juicio, o sea, de dar un veredicto, no solamente se rige a través, o sea, pues no solamente se rige a través de la norma, de los preceptos, no todo trabaja con él, por así decirlo. También se tienen que como que las ambas partes, ¿no? O sea, sí, la que está apoyando y la que está atacando, o sea, como que ambas tienen que dar sus argumentos siempre y cuando los estén justificando, o sea, tienen que argumentar siempre y cuando estén justificando, o sea, no solamente basándose en los elementos de la naturaleza lógica, sino que también, pues, hablando en este contexto, pues, también en lo jurídico se enfoca. Entonces, aquí, al momento de estar argumentando, uno tiene que usar como cierto tipo de lenguaje, o sea, usar la semántica, la gramática para saber con qué tipo de lenguaje te vas a dirigir a tu comunicarte, cómo vas a convencer a tu interés. Y depende de todos esos parámetros en donde más que nada, donde se demuestre más que nada, como acabo de decir, la lógica y el contexto jurídico, pues ante una autoridad superior, que en este caso la mujer, y pues sí, solamente esto es demasiada información, son como 5 páginas como para contárselos así más o menos, pero eso es lo que quiere dar a entender la primera parte del capítulo sobre las características propias de cómo aprender a argumentar, más que nada. Eso sería todo. El segundo capítulo habla sobre los enfoques de la investigación. Ya los distingue en 3, que es el enfoque lógico, que es el resultado de afirmar que un argumento es lógicamente válido cuando la decisión se sigue tanto de la norma jurídica como de los hechos. Después el enfoque retórico, pone los énfasis en los aspectos de contenido concernientes a la aceptabilidad y afectividad de la argumentación para la audiencia a la que se destina el argumento. Y el tercero es el enfoque dialógico, en el que la argumentación jurídica se asume como un procedimiento de discusión en la cual se defiende una posición de acuerdo con ciertas reglas de la discusión racional. Respecto a estos 3 enfoques, ella también hizo 5 componentes fundamentales. El primero es el componente filosófico. Está destinado a proporcionar una fundamentación normativa de la teoría de la argumentación jurídica. Después está el componente teorética. Se pone de manifiesto en la búsqueda de estructuras del argumento jurídico, así como las normas y reglas para su aceptabilidad. Por tercero está el componente de reconstrucción, que se hace patente fundamentalmente en el enfoque lógico a través del análisis de las etapas del proceso de argumentación. En cuarto lugar está el componente empírico. Se materializa en el estudio de los argumentos de la práctica judicial. Y por último está el componente práctico. Se reconoce en
en la práctica jurídica de todos los resultados que se obtienen a las dimensiones. Y ese sería el capítulo segundo. Ya hablaré sobre el tercer capítulo, en el cual se especifica más en el enfoque lógico, que se menciona que algunos de los más importantes lugares comunes, como el de la validez formal y el de la evaluación de la aceptabilidad de las premisas, como un dominio que no pertenece a la lógica, sino al ámbito jurídico o moral, y el de los tres sistemas lógicos para la reconstrucción de argumentos verdaderos o no verdaderos, que este se divide en tres, que es la lógica silogística, que es una proposición categórica compuesta por dos términos, una cantidad y una cualidad. Lógica de proposiciones, que es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados. Y lógica de predicados, que es un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primero. Y ya son... En el cuarto menciona la argumentación jurídica en la discusión crítica, en el cual se divide en cuatro etapas, que es la apertura, la confrontación, la argumentación y la conclusión. La argumentación es el penúltimo que se define para tener una buena conclusión, en el cual se tienen que respaldar bien las premisas y se enfoca en los modelos de los autores, en el cual va explicando en qué se enfoca cada autor según su modelo. Pone el ejemplo de que Stephen Townley en su modelo es muy enfocado generalmente para cualquier rama, ya que es muy genérico para que se pudiera utilizar para diferentes problemas y estructurarlos para llegar a una conclusión buena. También se enfoca en las razones para justificar una premisa, organizándolos de manera clara y precisa para convencer a otras personas de la validez de los puntos de vista. Y así en cada autor va como que le da prioridad a otros puntos, como Theodore Dewey, que hace la distinción entre los elementos lógicos internos y los externos, en donde se enfoca en los cuales son lógicos y los cuales son tópicos, y como Chaim Perelman, que él hace como una distinción más clara, en donde te dice bien qué encaja en cada uno de sus rubros. Y pues ya, que según que la investigación, o sea, como le digo, más que nada, pues la primera parte en la que trate de hablar, pues se trata más que nada de los elementos, pues, al momento de preguntar, y ya lo demás. Estuvo perfecto, muchas gracias. ¿Tienen notas? Muy bien, anoten por favor. Evelyn T. Feteris. Evelyn T. Feteris. Evelyn T. Feteris. Es una profesora holandesa que diseñó un prototipo metodológico para evaluar la argumentación. Punto y aparte. Para fines didácticos, o sea, para que más o menos se imaginen a Evelyn T. Feteris,
ella es Evelyn Tefeteris, muchachos, ¿sí? Tienen que dibujarla en sus cuadernos, ¿ok? Les encargo mucho allí. El que lo dibuje mejor se va a llevar un premio, ¿ok? Bien, para todos, todos tienen que hacerlo. Todos tienen que dibujar a Evelyn, ¿ok? Bien. ¿Dónde estamos? Para fines didácticos, en esta clase, para fines didácticos, en esta clase, nombramos como el argumentómetro de 5 pasos, el argumentómetro de 5 pasos, a ese prototipo. Coma, el cual funciona de la siguiente manera. Número 1, botón ¿alcanzan a ver los 3 letras que dicen? No. Bueno, yo no. Fill, F-I-L, botón fill. Número 1, botón fill. Punto y seguido. Llamado componente filosófico, ¿verdad, muchachas? ¿Sí? Llamado componente filosófico por la doctora Feteris. Cumple la función de unir. Tienes que hacer, es la maestra, es la doctora Evelyn, así se llama ella. ¿Cómo se llama? Evelyn, Evelyn. Muy bien. Ok. Gracias. Cumple las funciones de unir dos tipos diferentes de con puras mayúsculas la palabra que vamos a anotar, racionalidad. Punto y seguido. Una es la racionalidad. Mande, compañero Alexander. ¿Qué? Compañero, es que aquí estás en la universidad, aquí somos compañeros. Ya terminaste, ahorita te califico. ¿Me esperas? ¿Me esperas? ¿Me puedes esperar? Ahorita te califico. ¿Uno qué? La racionalidad. Uno es la racionalidad conforme a la teoría del derecho, conforme a la teoría del derecho, vigente en un tiempo y en un lugar. Coma. Y el otro es la racionalidad. ¿Con mayúsculas? También con mayúsculas racionalidad. Muy bien. Y el otro es la racionalidad conforme a la teoría de la argumentación, conforme a la teoría de argumentación. Mande, mi niño. Esto, bien, este es un carrito, pero le faltan las llantas. ¿Ok? Ahorita le voy a poner las llantas.
conforme a la teoría de la argumentación más adecuada para el caso concreto. Mucho ojo, mucho ojo. ¿Tienen el texto que venía en el apunte, compañeras? Ahí me pueden leer lo que dice el componente filosófico. A ver si me puede ayudar a leerlo. Fuerte, por favor, señorita Martínez. Todo el componente filosófico, por favor, léale. Dice, el componente filosófico estaría destinado a proporcionar una fundamentación normativa de la teoría de la argumentación jurídica y, por tanto, a resolver preguntas relacionadas con la racionalidad de la argumentación jurídica. Habría que objetar que la autora menciona a Gunther y a Habermas como ejemplos de autores preocupados porque la argumentación jurídica se corresponde con una forma particular, la argumentación moral general, por lo que no se refiere propiamente a un componente filosófico, sino más bien a un componente moral. Muy bien, ok. La autora estima que esta unión de lo racional según el derecho y lo racional según la argumentación, acuérdense que aquí hemos estado analizando, por ejemplo, reglas en las cuales hay que ser, como regla básica, ser sincero. Imagínense que todos los abogados fueran sinceros. ¿Se puede ser sincero? Depende. De ninguna manera, compañero. La sinceridad y el derecho están peleados. La sinceridad es parte de los problemas que puede tener un abogado. ¿Por qué? Porque un abogado lo que quiere es ganar un caso. Está peleando contra otro. Entonces ninguno de los dos debe ser sincero. Tienen que esconder cartas. Tienen que aprovechar las debilidades del contrario. No sé si me expliqué. ¿Sí saben eso o no lo saben? O sí pueden ir y ser sinceros y decir todo el tiempo la verdad. Claro que hay que decir siempre la verdad. Sí, porque si tu mamá te pregunta, dime la verdad, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y qué te pasa si no dices la verdad? Claro que te van a castigar. Siempre hay que decir la verdad, compañeros. ¿Sí? Todos juntos. Siempre hay que decir la verdad. Otra vez. Siempre hay que decir la verdad. Sí, señor. Muy bien. Número 2, botón Teo. Teo. T-E-O. Botón T-E-O. Como comediante. Llamado componente teorético por Feteris. Llamado componente de ¿qué? Teorético por Feteris. Cumple la misma función que la fotografía que aparece en la caja de un rompecabezas. La misma función que la fotografía que aparece en la caja de un rompecabezas. Bien, ¿alguno de ustedes ha visto un rompecabezas alguna vez? A ver, ¿quién recuerda el último rompecabezas que armó? A ver, ¿cómo es? ¿De qué era? De animales. ¿De animales? Muy bien. ¿Y batallaste para armar las piezas? Sí, ¿Por qué batallaste? porque no cabían las piezas. ¿No cabían las piezas? Ah,
caray. ¿Y luego cómo lo hiciste? ¿Así se quedó? Ok. Vamos a ver acá a tus compañeritos. Bien. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando, no sé, 500 piezas? ¿O 1000? 500. ¡Ay, no! ¡Ay! Me estás pantallando, Alexander. Entonces, bueno, fíjense bien en esto. Fíjense bien en esto, chicos. ¿Se acuerdan cuando su mamá les decía, ¿cómo te llamas? Alexander, juntas las piezas del rompecabezas. Si no las juntas, las voy a... Las voy a botar, las voy a barrer, las voy a tirar. ¿Por qué? Porque no deben de estar tiradas aquí en tu cuarto, entiéndelo. ¿Te acuerdas que te dijeron así? Sí. A ver, ¿y a quién le tocó que cuando lo quiso volver a armar ya no estaba completo? ¿A quién le pasó? Levante la mano. Ay, Alexander. Bueno, fíjense bien, cumple la misma función que la imagen de que aparece en una caja de rompecabezas, punto y seguido. Pues, aquí se obtiene el argumento perfecto. Coma, ideal. Sin que falte ninguna pieza de ese argumento, ninguna prueba, sin que falte ninguna prueba y sin que falte ningún fundamento jurídico. Ese es el argumento perfecto. ¿Está claro? ¿Ningún qué? ¿Cuál era el último que dijo? Prueba y sin que falte ningún fundamento jurídico. Ok. Punto y aparte. Botón, número 3, botón Ana. ¿Quién conoce a una alumna que se llame Ana? Anita. Yo. ¿Sí? Sí. ¿En qué salón? Se llama Ana Natalia. Ana Natalia. Sí. Ana Natalia. Ok. ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermana? Natalia. Natalia es la hermana de Ana. Sí. Ok, ¿son hermanas los dos? Sí. Ok, ya, muy bien. Y compartimos. ¿De veras? Sí. Muy bien, está bien. ¿Tú tienes novia? No. Ok, está bien. ¿Cómo no? Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, botón número 3, botón Ana. Llamado componente de reconstrucción. ¿Es correcto, compañeros de atrás? Sí. Ok. Llamado componente de reconstrucción o componente analítico. Por la doctora Fetex. Cumple la función de inventariar las únicas piezas del rompecabezas que tenemos. Y el problema al que nos enfrentamos por no contar con las piezas faltantes. ¿Se entiende esto? Sí. Básicamente es un inventario. ¿A eso me dices tú?
me falta esta azulita de acá del cielo, me falta dos de aquí de las amarillas, de las cafecitas, de las verdes, de aquí donde está este animal, donde venía el elefante o donde venía el caballo. Y pues cuando pierdes las piezas esas y no las tienes, ¿y cómo le haces? Está un hueco allí que no puedes llenar con nada porque ya no tienes las piezas. Así funciona el botón número 3, que es el botón de reconstrucción, que se llama botón ANA, porque también se le llama analítico. ¿Ok? Cuando yo le pregunte en el examen de qué otro modo se le llama al componente analítico, y ustedes van a contestar sin ningún problema, componente de reconstrucción. ¿Ok? Tiene dos nombres, se le llama componente analítico o componente de reconstrucción. ¿Ok? Y es el botón ANA, ¿ok? Que es hermana de Natalia. Muy bien, eso, muy bien. Bueno, entonces, punto y seguido. El argumento que se puede construir con las piezas que sí tenemos, el argumento que se puede construir con las piezas que sí tenemos, no será el argumento ideal. Número 4. Que tienen que estar todos y no los hacemos. No, sí se arma, ahí vamos, ahí va el número 4. O sea, no va a ser el ideal ya no lo vamos a poder tener, el argumento ideal, ¿ok? Pero ahora viene la solución empírica, ¿ok? Número 4, botón EMP, M, es este, EMP, botón EMP, número 4, botón EMP, llamado componente empírico por Feteres. Es nuestro argumento real, ajustado a nuestra circunstancia, es nuestro argumento real, ajustado a nuestra circunstancia, y exponiendo las limitaciones del mismo. ¿Está claro? Bien. Exponiendo las limitaciones del mismo. Número 5. Número 5. Votó. Madre. ¿Puedo ir al baño? Sí, puedes ir al baño. Muy bien. Botón número 5. Oiga, va a tener que traerlo a toda la clase, ¿eh? Sin eso no somos nada. Botón número 5. Número 5, botón PRA. Botón PRA. Botón PRA. Llamado componente práctico. Llamado componente práctico por Feteres. Es el mecanismo mediante el cual se etiqueta
se clasifica y se guarda cada experiencia obtenida en los 4 pasos con todos los argumentos analizados. Con todos los argumentos analizados. Punto y seguido. Es la experiencia. Es la experiencia puesta al servicio de los usuarios del argumentómetro. De los usuarios del argumentómetro. Punto final. Esto que está aquí, acuérdense que andaba Ceteris un poquito intoxicado. Ya saben con qué hierba, ¿no? No, es que pues evitemos aquí darle ideas. Al Alexander está muy como juego sucio. ¿Y quiénes son los autores? ¿Quiénes son los autores, por favor? ¿Las falacias como juego qué? Pues, Y las medidas están peligrosas. ahí voy. Mírame. Entonces, él es Rob. Brutendorf. Y el otro de acá es... Están más chicos que Él es Rob y él es... Pancho. no, ellos tenían barbas, ¿no? Franz. ¿Quién era el barbón? Se llama que Rob. Ya se murió. Ahí está. Tienen que dibujarlos, muchachos. ¿Ya lo tienen? Les encargo mucho. Ahorita voy a revisar. Todo lo tienen que dibujar. ¿Tienes que dibujar? ¿A los 3? A los 3. ¿Ya lo tienes? Empiece. Ah, bueno. Adelante. No tapen. Bueno, yo comenzaré con las primeras 5 reglas. La primera es la regla de la libertad, que sí es que todas las personas expresen sus ideas No, ¿Reglas de qué? no fui yo. de la libertad. Vale, ya no. Bye. ¿Qué es la libertad? Sí, de la libertad. Y es que todas las personas expresen sus ideas y no debamos debatir, es más bien escuchar a las ¿Quiénes tienen ya esas 10 reglas? ¿Quién las tiene? Sí, yo lo sé. Levanten la mano los que todos tienen esas tareas. Esa tarea. Muy bien. Tú no la tienes. No la La tienes. tengo en el USB, es que es lo que hacían primero. Hay que anotarlas, ¿sí? La regla de la libertad, la regla del punto de partida, todas. Ok, adelante. Que es más bien escuchar y permitir, que es parte de la discusión crítica. La regla 2 es la de la carga de prueba, que es la persona da su punto de vista y la otra persona le cuestiona. Entonces, ella tendrá de alguna manera la obligación de decir por qué opina pues, de esta forma y defenderse con sus argumentos, siempre y cuando la otra persona así lo quiera. La tercera regla es la de
de punto de vista es que si una persona da un punto de vista, debemos cuestionar ese punto de vista y no a la persona. Es decir, debemos atacar solamente al punto de vista. La cuarta Tú eres regla... conservadora, tú eres pipí. ¿Se vale? No. No. Bien, pero el esquema de las reglas que estamos viendo que son válidas para una discusión racional, para para resolver nuestro desacuerdo, se supone que está hecho con personas interesadas de buena fe en resolver el diferendo, no en estar atacando para ganar la siguiente elección. O sea, no confundamos un escenario de discusión política a un escenario de discusión racional. O sea, una discusión racional es la que tiene Alexander con Alejandra. Ellos discuten de repente, ya acuéstate, no, quiero ver la tele. A ver, mijito, ¿quieres cinco o quieres dormir? No, quiero dormir. ¿Me explico? Entonces, va hablando, pero ella no puede utilizar, no, sí puede utilizar el cinto y sí puede utilizar el champú. Sí te iba a decir pero es que yo sé, está bien, bueno, adelante. Un palo ¿A quién? a mi padre. ¿A ti para pegarte? Sí. Híjole. No, pues pórtate bien. La cuarta regla es la del punto de relevancia. En sí, pues hay que dar los puntos de vista de ideas sobre las ideas de otra persona, perdón. Y tener que intentar que vaya al punto que se está opinando y no sea nada con lo que tenga que ver con lo que estás opinando. O sea, es ir a la opinión de la otra persona y no a la tuya. La regla 5 es de la premisa explícita, que es cuando las personas están expresando su punto de vista al oponente y este no puede asegurar si el argumento es falso o es verdad. Y pues sí, no puede basarse en si es una mentira lo que está diciendo la otra persona, si del lenguaje que ésta utiliza, que le permite entender que puede ser o no puede ser. Vamos con la regla 6, que se trata del punto de partida. Aquí en las dos partes, en una de las partes está como que está afirmando o está como negando, pero nosotros en la siguiente parte no podemos relacionar ese punto de partida como algo verdadero o algo falso. Entonces nosotros nos tenemos que encargar que ese punto de vista nosotros lo podamos ser más coherentes, lo podamos así que tengamos ese tema más profundidad y a través de eso no tengamos que partirnos de ese punto de partida para creer si es verdad o es mentira. Y luego, en regla del esquema argumentativo, aquí nos explica que el argumento tiene que estar fundamentado, reglamentado, si no, se podría tomar que es como una abominación, o sea, que no está de acuerdo, que lo resulte como algo desagradable o perjudicial. Por lo tanto, podemos dar como una idea propia y poder aceptar o no aceptar ese acuerdo a lo que se está defendiendo o la otra persona que está en contra. La regla de validez, a los puntos de vista de las conmutaciones, tiene que ser lógicamente y tiene que haber una lógica de validez. No podemos hablar nada más de una idea sin que tenga sentido. Tiene que ser una idea que tenga validez, porque si no tiene coherencia, no tiene validez, no tiene un buen elemento, una buena estructura, entonces simplemente es débil y obviamente no hay manera de defender un punto de vista de esa manera. La regla de cierre, que los argumentos estén... Cuando tu contraparte ha ganado, es tu obligación decir,
ganaste. Sí, y ya no Tienes hay razón, mi amor. Perdóname. El menso aquí he sido yo. ¿Ok? Bien. Pero también esa contraparte tuya, cuando tú la has vencido, cuando tú le has ganado, tiene que decirte, ¿sabes de qué? Soy de lo peorcito. No tenía yo por qué dudar de eso. Me equivoqué. Es decir, la regla de cierre es un punto inadmisible en el derecho. En el derecho no se vale decir, ¿sabe qué, señoría? Entiéndese que tengo 15 días defendiendo de que era inocente. Ya me di cuenta. Pero si es culpable, es mató a los 7, ¿entiendes? Sí, échese los platos, senténselo. Tiene razón, señorita. Imagínate que digamos eso. ¿Qué abogados hemos? Digo, ¿qué abogados somos? ¿Ok? Entonces, esa es la regla de cierre. Inadmisible. Inadmisible para los necios abogados. ¿Por qué? Tú tienes que mantenerte en tu postura hasta el final. Y la última regla se trata que tenemos que ser claros y evitar las ambiguas al momento de dar nuestro punto de vista. No dar diferentes, si vamos a explicar algo que no tenga diferentes significados en ninguna de las dos partes. Esas son las 10 reglas. Practicaré sobre las. Yo les voy a hablar sobre las falacias del juego sucio. Dios mío santo. Y bueno, les voy a explicar diciéndoles que es una falacia. Una falacia es un razonamiento que parece válido, pero no lo es. Generalmente las falacias son utilizadas para persuadir o manipular a los demás, que aparecen en el discurso, ya sea político, en el derecho, la religión, el periodismo, o en general en cualquier discurso que se quiera ganar o se pretenda ganar a la audiencia o al espectador en sí. Y Aristóteles identificó 13 clases de falacia en su obra que se llama Refutaciones Sofísticas. Bueno, la primera es la descalificación. La descalificación se descalifica a la persona en lugar del argumento. Esto nos quiere dar a entender, se los voy a explicar un ejemplo. No debemos escucharlo lo que él propone porque es homosexual. ¡No! ¿Por qué dice eso? Porque le estoy dando descalificación a su argumento. Ah, es el ejemplo. Sí. Ok, ya. Y en este ejemplo que les puse, la opción de que la opción sexual no afecta en nada su credibilidad en el argumento que él me vaya a dar. No porque él sea una persona de otro sexo, me va a dar una argumentación no válida. Esa es una descalificación. Por ejemplo, la segunda es la apelación a la ignorancia. Se afirma un enunciado porque nadie ha probado lo contrario. Un ejemplo vendría siendo, si no hay preguntas, entonces todos han entendido lo que he dicho. Como nadie me está preguntando, yo doy por hecho de que todos están entendiendo lo que estoy diciendo. Es porque es una apelación a la ignorancia, ya que como ustedes no me están contestando, pues me están dando el gane, por así decirlo. Y la tercera es la transferencia de estatus. Se utiliza a una persona con un gran prestigio en un área para que lo traslade a otra. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así como las personas que salen, los actores que salen vendiendo las cremas rejuvenecedoras o para adelgazar. Eso es lo que usan a una persona de prestigio para que pueda vender la idea a las personas de que compren ese producto porque es bueno, cuando realmente no sabemos si realmente sea bueno o no, porque no estamos basándonos en la lógica o en un argumento así como para pensar si realmente ese producto sirve o no sirve. ¿Cómo se llama esa falacia? Es la transferencia de estatus. Transferencia de estatus. O sea, las características mías que le estoy transfiriendo a esta crema. Exacto. Okay. Ya. Y la cuarta es la apelación a la misericordia. Se reemplaza argumentos válidos por apelación a la piedad. Un ejemplo, cuando le pides
a tu pareja que salgan a algún lado apelando por el amor que se tiene, que hay entre ellos y no por razonamientos válidos. Es como si yo le digo a mi novia, ¿sabes qué? Compré unos boletos para ir al partido de los Bravos, pues vamos a verlos. Y yo sé que a mi novia no le gusta ver el fútbol, pero yo le digo, anda, yo los compré por amor, porque quiero que los dos vayamos a ver el partido. Chantajista. Apelación misericordiosa se llama. Argumento ad misericordia. Palacio, es una palacio. Una falacia. Oye, tu novia fue porque quería ver el fútbol. Pues al final fue porque si no voy a invitar a alguien más y ya. ¡Ay! ¡Qué me Agarró la onda. Claro, ok. Bueno, la quinta, recurrir al temor. Se utiliza el amedrentamiento de forma implícita. Un ejemplo, que los alumnos no cuestionen a su profesor por miedo a ser reprobados en un examen. Es como si nosotros no, si el profe nos viniera a explicar algo, por ejemplo, 1 más 1 y nos diga que es 5 y pues nosotros sabemos que es 2, no es 5, y nosotros por miedo, por temor, no le digamos de que, profe, es que 1 más 1 es 2, no es 5, como nos está diciendo, y nosotros no le estamos refutando nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo o temor. Bueno, el 6. Pregunta compleja. La argumentación contiene afirmaciones que se dan por ciertas, aunque no lo sean. Un ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para invadir los impuestos? Es como si yo les pregunto a alguien, ¿cómo le hace usted para invadir los impuestos? Le estoy haciendo una pregunta directa, lo cual aquí queda implícito que la persona invade impuestos sin saber si efectivamente sucede o no. Al momento que yo le doy esta argumentación, es una pregunta compleja, y cuando le hago una pregunta compleja, no le estoy dando chance de que él pueda distinguir si realmente sucede ese hecho o no sucede. Ese por eso es una trampa. Exacto. Y el 7, uso de la interpolación y extrapolación. Bueno, me voy por la primera, la interpolación. Consiste en generalizaciones vagas, se aplican a casos particulares. Un ejemplo de una generalización vaga es como si yo dijera, todas las aves tienen plumas, entonces los pingüinos no existen. Pues sabemos que obviamente que no todas las aves tienen plumas, los pingüinos son aves y no tienen plumas. Esa es una interpolación, decimos algo vago que no es efectivo. Y la extrapolación considera que se puede generalizar a partir de casos particulares. Un ejemplo podría ser, es como si yo le dijera, Pedro es sordo y es un excelente corredor. Entonces, todos los sordos son grandes corredores. Ahí es donde yo estoy generalizando, no porque esa persona sea sorda y sea muy buena corriendo, quiere decir que todas las personas que estén sordos van a ser buenos corriendo. Se le llama generalización apresurada. O sea, te desbocas, te apresuras con un caso ya darlo como muestra. Diciendo, el caso de Genaro García Luna demuestra que todos los fifís son corruptos, hipócritas, conservadores, adversarios, antidemocráticos, perversos, comunistas, gay. Okay. Bueno, esa es la extrapolación. La 8, causa falsa. Se establece que las causas de los hechos son aquellos que los proceden en el tiempo. El ejemplo viene siendo, el viernes comenzó esta lluvia, el sábado perdí mi teléfono móvil y el domingo alguien me lo devolvió. Entonces, la gente es más bondadosa cuando llueve. Eso es una causa falsa en un enunciado de un argumento. ¿Y por qué me robaron la batería de mi carro el día que llovió? Yo recuerdo eso, que un día en una lluvia, una tormenta, no se me quedó sin vida. Pero, o sea, ¿qué fue lluvia? No es cierto.
repetición de principios. Cuando la idea que queremos probar está incluida dentro de los postulados. El ejemplo sería, supongamos que Juan no miente cuando habla. Juan está hablando ahora. Por lo tanto, se está diciendo la verdad, es lo que se entiende. Eso es cuando hacemos la petición de principios. Pensamos que si yo doy un principio de que cuando Juan habla y él no dice mentiras, y si él ahorita está hablando, entonces está hablando lo que ahora quiere entender que no está dando mentiras. Y el 10 es premisa contradictoria. Cuando dos argumentos se contradicen dentro de un mismo postulado. Un ejemplo sería, todos los alumnos tienen derecho de escoger a su representante, pero naturalmente estoy de acuerdo con el reglamento que solo deben elegir a los alumnos más aplicados. Aquí estamos viendo un argumento que se contradice dentro de una misma postura. Ojo, si se fijaron, en este caso, Said dijo, espérate, discriminación. ¿Ok? Entonces, estábamos viendo, por un lado, el problema de una falacia, que viola reglas de la argumentación, reglas procedentes de la teoría de la argumentación. ¿Está bien? Pero lo que él sacó es de la teoría de la argumentación o es de la teoría del derecho. Es totalmente jurídico lo que él dijo. ¿Me explico? O sea, la observación que hizo aquí fue que juntó el botón fill. ¿Se acuerdan que en el botón fill ves el problema jurídico de una afirmación, pero lo puedes ver desde la perspectiva de la argumentación? Dices tú, es una falacia. Y dices tú, no, es discriminatoria. Entonces, trae doble problema, eso que ahí mencionaste. ¿Me explico? Trae problemas de tipo argumentativo y trae problemas de tipo jurídico. Son dos problemas diferentes. ¿Se vio? ¿O no se ve? ¿Sí? Adelante. Okay. Bueno, 11. Falacia por equivoco. Por equivoco. No, equívoco. Equívoco. Gracias. Se utilizan palabras o frases que pueden entenderse de distinta manera. El ejemplo aquí sería, el hombre habita la tierra desde hace millones de años. Entonces, ¿desde cuándo habitan las mujeres? Si se fijan aquí, donde el hombre habita la tierra hace millones de años, pues estamos haciendo falacia de por equívoco, porque hubiera sido mejor poner otra palabra, como hubiera sido los seres humanos habitan la tierra desde hace millones de años, en vez de usar la falacia equivocada de la palabra hombre, porque no se puede dar a entender bien el argumento. El 12 es por ambigüedad. Se utilizan premisas confusas a partir de una redacción descuidada. Aquí les voy a dar un ejemplo, les voy a decir, la heroína hace mucho daño. ¿Qué entendemos por heroína? Pues droga, ¿no? Una droga es la heroína, una sustancia alucinógena. Pero heroína también puede ser, heroína es el femenino de héroe. Y por ejemplo, si yo digo, Juana es una heroína, entonces, ¿hace mucho daño Juana? Ahí es donde estamos dando un argumento de ambigüedad. Ambigüedad, estás usando. Sí, la palabra heroína tiene ambigüedad. Sí, por ejemplo, digo que la droga hace mucho daño, pero las personas pueden pensar que heroína viene siendo la droga, y la heroína en el otro párrafo viene siendo el femenino de un héroe, de una mujer. Y les voy a explicar la 13. Falsas analogías. Se compara situaciones diferentes como si fueran de la misma naturaleza.
Un ejemplo de este viene siendo, las computadoras son sistemas complejos que necesitan de un diseñador inteligente que las haya creado. El hombre es un sistema complejo también. Entonces, ¿necesitamos de un diseñador inteligente para ser creados? Esa es una falsa analogía. Por ejemplo, no porque las computadoras sean difíciles de operar, necesitan un especialista para que las pueda operar. Nosotros también somos un sistema complejo y no tenemos a nadie que nos esté cuidando, por así decirlo, Que nos no esté has programando. casado. Y esto es lo que viene siendo la falsa analogía, el argumento. Muy bien. Y buenos ejemplos de falacias. Muchas gracias. Jóvenes, nos vemos pasado mañana.